Ok, ahora sí. Entonces les decía que estábamos hablando de la ineficacia como género, dentro de la ineficacia como género hablamos de la inexistencia, de la inoponibilidad, de la ineficacia de pleno derecho y hablamos de la nulidad contractual muy por encima o prácticamente como que definimos en qué consistía la nulidad. Entonces hoy nos vamos a centrar casi toda la clase a hablar de nulidad en este caso. Ya la próxima clase vamos a hablar de cuasicontrato, de delito cuasidelito y las dos próximas clases que nos quedarían vamos a hablar de lo que es de cómo se transmiten las obligaciones y la última clase de cómo se extinguen las obligaciones. Y ya con eso agotaríamos todo el contenido de la asignatura. Ya lo que nos queda realmente es poco. Eh, Dentro de lo que tiene que ver con la nulidad contractual, entonces habíamos hablado o habíamos relacionado de que era una clase de ineficacia, que realmente la nulidad contractual más que atacar la, la eficacia del contrato, lo que atacaba era la validez del contrato, que cuando hablábamos de nulidad partíamos de la base de que teníamos un contrato que existía, pero ese tenía una afectación de base que le podía atacar su validez. Entonces decíamos que era como si tuviéramos un contrato que estuviera enfermo, que tuviera una falla, y esta falla puede llevar a que el contrato quede totalmente aniquilado o el contrato muera en ese evento. Realmente la nulidad del contrato, y también como lo vieron ustedes en alguna de las lecturas que yo les remití, la nulidad del contrato es como uno de los mayores traumatismos que puede tener un contrato en caso de que se llegue a dar en este evento en particular. Entonces, la nulidad no propiamente la define el código solamente nos señala cuándo hay nulidad, pero la nulidad se puede tener como, digamos, hay quienes discuten si eso es una tutela del contrato, si es un remedio contractual o si realmente es un efecto patológico del contrato que lleva a que se aniquilen sus efectos. Lo cierto es que es una situación anómala dentro del contrato que hace que ese mismo se vea cercenado y el contrato, pues, o el negocio jurídico se, se retrotraiga en todo lo que ha ocurrido, se retrotraiga en todos como su finalidad y vuelva todo al estado anterior. En ese evento se daría de esa manera. Dicho todo esto, pues vamos a desglosar y vamos a tener en claro cuáles son las causales de nulidad, cuándo se presenta la nulidad y todos los efectos relacionados o que se derivan de esto, en ese caso particular. A ver, Profe, antes de dime, continuar, yo tengo una pregunta respecto a la nulidad. dime, Lorena. Bueno, es que la nulidad en sí está activa, ¿cierto? Sí, Entonces, respecto a la ineficacia en pleno derecho, dice lo que la ley diga. ¿No es ujú, como lo mismo entre la nulidad y la ineficacia en pleno derecho? Porque si la ley lo establece y la nulidad está activa, ok. am- En ese sentido son parecidas la nulidad y la ineficacia porque o sea, están establecidas en la ley como tal, pero tienen una gran diferenciación. Y es que, por ejemplo, la ineficacia de pleno derecho no necesita declaración judicial, primer punto. Segundo punto, la ineficacia de pleno derecho, esto afecta desde su nacimiento a una cláusula en particular y solamente de manera parcial, no afecta a la totalidad del contrato, sino solamente una parte del contrato. En cambio, la nulidad contractual, partimos de la base de que la nulidad contractual requiere declaración judicial, no aplica a pleno derecho. Puede ser sobre la totalidad del contrato o solamente sobre una parte. Y la nulidad contractual de forma adicional sí deja que nazca
esa cláusula o que nazca el contrato, que exista. En cambio, la ineficacia de pleno derecho desde el principio hace que ya eso no se dé como si no existiera. Por eso la ineficacia de pleno derecho se parece mucho también a la inexistencia. Pero, Sí, también iba a decir eso. Por o sea, ejemplo, dime, dime. a veces dice, en la nulidad dice que por falta de solemnidad es nulo. Por ejemplo, en tu ejercicio respecto al matrimonio, como decía el caso que o sea, los casó el manager, creo, el manager, bueno, entonces no era competente. Entonces yo dije, pues es nulo, porque no había competencia ahí. Pero usted dijo que era inexistente por falta de solemnidad, yo creo. Entonces también Sí, es como parecido. Ahí esa Es que parte ni, de la... es que ni siquiera nació la vida jurídica. Es eso. no, pero lo que pasa es que tranquilo. Ahorita dentro de lo que vamos a hablar, vamos a explicar por qué es que hay una nulidad que se da por falta de solemnidades. Pero esa nulidad por falta de solemnidades es diferente a la inexistencia por falta de solemnidades. Ah, eso es lo interesante de esos fenómenos. Son muy parecidos, pero no son iguales en realidad. Operan de una forma muy distinta, por eso hay que identificarlos y por eso el ejercicio interesante es, a mí en esos cuestionarios más que la parte inicial, me importa más la parte de los casos, porque es la parte donde ustedes analizan y toman decisiones al respecto. Pero entonces, la falta de solemnidades, ya lo vamos a mencionar ahorita más adelante, es muy diferente la falta de solemnidades de acá a la falta de solemnidades de la inexistencia en ese evento. Pero entonces tenemos, por eso, ojo, por eso todos estos fenómenos hacen parte de un mismo paquete que es la ineficacia vista como un género. Y de ahí se derivan, pero tienen pequeñas diferencias. Entonces, tenemos, por ejemplo, inexistencia, ineficacia de pleno derecho, inoponibilidad, ninguno requiere declaración judicial. Primera diferenciación con la nulidad. Segunda diferenciación, por lo menos la ineficacia de pleno derecho solo aplica para una cláusula, la inexistencia aplica para la totalidad del contrato. La nulidad puede aplicar para ambas cosas, tanto de manera parcial como de manera total. Otra diferenciación, la nulidad contractual sí deja que nazca el negocio. Y es más, tan así que los efectos se cumplen, que se cumplen las obligaciones que nacen del negocio. En cambio, la ineficacia de pleno derecho, la inexistencia, no. Partimos de la base de que no hay absolutamente nada en ese caso. Entonces son pequeñas diferenciaciones ahí. Ahora, la ineficacia de pleno derecho no tiene causales en específico taxativas. Lo que tiene es casos taxativos establecidos en la norma, donde hay un artículo específico en la norma que dice, en este caso no es ineficaz de pleno derecho, en este caso no produce efectos, en este caso se tiene por no escrito, pero no es que existan unas causales generales taxativas. En cambio, vamos a ver que en la nulidad ya hay unas causales generales y todo aquella situación fáctica que encaje dentro de esas causales es nula, ahí en ese evento en particular. Entonces son pequeñas situaciones que llevan a que se dé la diferenciación de una figura y la otra. Adicional a ello, en la inexistencia y en la ineficacia de pleno derecho, como nunca surge a la vida jurídica el negocio o el acto, nunca se puede solicitar el cumplimiento de las obligaciones. En cambio, en la nulidad contractual sí se puede solicitar el cumplimiento de las obligaciones mientras no se declare nulo el contrato, en ese caso. Entonces, vean que son fenómenos que empiezan ahí a distanciarse el uno del otro, en ese caso. Pero Lorena, ya vamos a ir explicando la nulidad y ya vas a empezar a encontrar claramente las diferencias Bueno, entre una y entre la otra. Y eso igual, si a medida que vamos avanzando siguen quedando dudas, las vamos resolviendo. Pero yo te aseguro que a medida que vamos a ir explicando ahorita la nulidad, va quedando zanjada la diferenciación entre un fenómeno y entre otro, en ese caso. bueno, profe, ¿Vale? muchas gracias. Vale, no, con gusto. Gracias. Entonces decíamos, entonces,
dicha esa como esa introducción, tenemos que empezar a hablar algo y es que, o sea, se da la nulidad cuando qué, cuando se afecta la validez del contrato. Y para hablar de eso, entonces tenemos que tener claro cuáles son los elementos de validez del contrato. Y los elementos de validez del contrato nos los trae el artículo 1502 del Código Civil. ¿Cuáles son los elementos de validez del contrato? Son 4 elementos de validez del contrato. Esos elementos son diferentes a los elementos estructurales del contrato o del negocio. Recordemos que los elementos estructurales del negocio son los elementos de la esencia, de la naturaleza y los elementos accidentales. Los elementos de la validez son otros. Y esos elementos de la validez tienen que estar presentes so pena de que el contrato pueda ser declarado nulo. ¿Cuáles son esos elementos de la validez? Voy a tratar de hacer un esfuerzo grande de extractar y hacer esto lo más amigable posible sin necesidad de que tengamos que estar leyendo artículo por artículo. Pero esos artículos deben ustedes tenerlos presentes y revisarlos de manera individual. Según el artículo 1502, los elementos de validez son: 1, la capacidad; 2, el consentimiento libre de vicios; 3, el objeto lícito; y 4, la causa lícita. Entonces se entiende que cada vez que yo voy a celebrar un negocio jurídico, tienen que estar cumplidos esos 4 elementos. Si no están esos elementos presentes, no se cumple al menos uno de ellos, el negocio jurídico o el contrato puede llegarse a tachar de nulo, puede llegarse a determinar que hay nulidad de este como tal. Entonces, bajo ese entendido, tenemos que entrar a explicar cada uno de esos elementos de la validez del contrato en particular, uno a uno de ellos. Y pues vamos a arrancar por el primero, que es la capacidad. Para explicar la capacidad, ahí tengo que referirme a la ley 1996 del 2019, que ustedes la trabajaron semanas atrás y que pues generó un cambio en relación con todo este régimen de capacidad en Colombia. Entonces debemos partir de la base de hacer una aclaración. Y la primera es en diferenciar lo que es la capacidad de goce a lo que es la capacidad de ejercicio o la capacidad negocial. Son dos clases de capacidades diferentes. Cuando ustedes por allá han hablado de los atributos de la personalidad y en los atributos de la personalidad han llegado a hablar de la capacidad que tiene toda persona por el solo hecho de ser persona, ese tipo de capacidad es la capacidad de goce, no es la capacidad de ejercicio. Y la capacidad que a mí me interesa que hablemos en ese momento es la capacidad de ejercicio, la capacidad negocial. ¿Qué diferenciación tiene lo uno y qué diferenciación tiene lo otro? La capacidad de goce es la capacidad que yo tengo de adquirir derechos, de disfrutar de facultades y prerrogativas que me concede a mí el ordenamiento jurídico. Esa capacidad de goce yo la tengo por el solo hecho de ser persona. Todos la tenemos. Y es una capacidad, como quien diría, a favor de cada persona. En cambio, la capacidad de ejercicio es diferente y la capacidad de ejercicio ya va encaminada a la capacidad que yo tengo no de disfrutar derechos, sino a la capacidad de obligarme, de adquirir obligación. Y esa capacidad es la capacidad que no tenemos todas las personas. Y ahí es donde hay una diferenciación. Hay personas que tienen tanto capacidad de goce como capacidad de ejercicio, pero hay personas que solamente tienen capacidad de goce en ese caso. Entonces, cuando la norma habla de que un elemento de validez del acto del negocio jurídico, perdón, cuando la norma habla de que la capacidad es un elemento de validez del negocio jurídico,
Estamos hablando de capacidad de ejercicio. Entonces ahorita, cada vez que empiece a hablar de capacidad, lo voy a decir solamente capacidad, pero estoy hablando de capacidad de ejercicio, capacidad de adquirir obligaciones, en ese caso. Por eso el mismo artículo 1502, en la parte final, dice, la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma. Es decir, consiste en la posibilidad de yo adquirir obligaciones en ese evento en particular. Tenemos claro cuál es la diferenciación entre la capacidad de... Incluso había un video que yo les envié de los videos del mexicano Luis, bueno, se me olvida el nombre, que hacía la diferenciación entre la capacidad. Pero tenemos clara la diferenciación entre lo que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, en ese Sí, caso. profe. Sí, señor. Ok, ok. Entonces, acá de pronto me disculpa que yo voy a hacer unas críticas muy subjetivas a la norma, a la ley 1996 de 2019, pero pues la primera crítica que va a ser la siguiente. El Código Civil, desde su nacimiento, trae una presunción de capacidad, que es la presunción del artículo 1503. Y esa presunción de capacidad viene y nos dice que todos somos capaces, excepto aquellas personas que la misma ley de forma taxativa diga que no tienen capacidad como tal. Es decir, que el código ya traía esta presunción. Hay quienes señalan que con la ley 1996 hubo un cambio gigante en el cual se entiende que ahora todos somos capaces. Realmente eso no es verdad. Eso ya existía desde antes. Lo que hace la ley 1996 no es traernos esa regla de que todos somos capaces, empezando porque esa ley no va dirigida para todo el mundo, sino solo para ciertas personas, sino que lo que hace esta ley es modificarme a aquellas personas que la misma norma me establecía que no tenían capacidad. Es decir, el concepto de capacidad desde un comienzo y desde sus inicios ha sido el mismo, no ha cambiado. Y desde un principio se ha establecido que todos somos capaces, excepto aquellos que la ley diga que no son capaces. Lo que ha pasado con el transcurso del tiempo es que el legislador ha eliminado o ha aumentado o ha hecho modificaciones respecto de las personas que se pueden entender como incapaces, razón por la cual tenemos que en algún momento se entendía que la mujer casada era incapaz y la mujer casada, por ejemplo, no podía disponer de su patrimonio si no tenía autorización del marido. Y en ese sentido se entendía que era una incapaz relativa. La ley fue modificando, y creería que es por obvias razones que esto cambió y fue modificándose hasta tal punto que se tuvo que pues la mujer tenía plena capacidad de administrar su patrimonio. Entonces el concepto de capacidad es un concepto estático, lo único que cambia en ese evento es quiénes son incapaces según la ley. Puede que la ley de aquí a mañana incluya a otras personas dentro del concepto de incapaces o excluya a otros en ese caso en particular. Entonces voy a hacer una explicación de cómo, de quiénes eran incapaces antes de la ley 1996 y de quiénes son incapaces al día de hoy en particular. Tenemos, antes de la ley 1996, o sea, hace menos de un año, el artículo 1504 del Código Civil y algunas normas que lo modificaban, como la ley 1306 de 2009, me traían un listado de incapaces que era el siguiente. Entonces la norma me decía, reitero, todos somos capaces, excepto los que la ley diga que son incapaces. Y el artículo 1504, ¿quiénes me decía que eran incapaces? Ese artículo me dividía los incapaces en dos grupos.
en unos incapaces relativos y en unos incapaces absolutos. Como algunos llegan a decir, en unos más incapaces que otros. Los absolutos eran unas personas que tenían mayor incapacidad que los incapaces relativos en ese evento en particular. Según la norma, ¿quiénes son incapaces relativos? Entonces, según la norma, perdón, incapaces absolutos. Según la norma, los incapaces absolutos son los impúberes. ¿Y quiénes son los impúberes? Los menores de 14 años. La norma anteriormente me hacía una diferenciación entre las mujeres y los hombres y me decía que eran impúberes las mujeres menores de 12 años y los hombres menores de 14 años. Hoy la norma unificó esto y se entiende que es impúber toda la persona menor de 14 años. Ustedes de pronto van a escuchar por allá que van a hablar sobre todo de pronto en materia de familia, de los adolescentes, de los infantes y de unos temas relacionados con el Código de Infancia y Adolescencia, pero eso es diferente. Acá seguimos manejando la regla de los impúberes y los impúberes son los menores de 14 años. Entonces se entiende que son incapaces absolutos los impúberes, según lo que decía la norma. Dos, la norma me decía que también eran incapaces absolutos los dementes, palabra que fue modificada y ya se entendía que no eran dementes, sino las personas con discapacidad cognitiva, personas con una afectación mental, y que eran también incapaces absolutos los sordomudos que no se podían dar a entender de ninguna forma, o ni siquiera por lenguaje de señas. Desde ese momento ya había una crítica a esa norma y era frente al tema de los sordomudos y se entendía que eso era como inaplicable en la realidad porque por más que un sordomudo no se tuviera un lenguaje de señas, de alguna forma se podía dar a entender, pero era como estaba ya. Entonces teníamos incapaces absolutos, los impúberes, los dementes y los sordomudos que no se podían dar a entender de ninguna forma. Y teníamos como incapaces relativos a los púberes, que los púberes son los mayores de 14 y menores de 18 años. Teníamos como incapaces relativos al disipador interdicto, que el disipador interdicto es una persona que no puede controlar el gasto, que dilapida su patrimonio, es una persona que malgasta su dinero, es una persona, como ejemplo, como el ludópata, el que es adicto a las apuestas, eso era un disipador. Y se tenía también como incapaz relativo a una figura que venía desde la ley 1306 del 2009, que era la figura del inmaduro negocial. ¿Quién era el inmaduro negocial? La persona que no tenía capacidad de pago porque estaba insolvente. Entonces, la persona que no tenía forma de pagar sus deudas, la norma lo establecía que era un inmaduro negocial y tenía falta de capacidad. Entonces, en ese entendido teníamos, recapitulo, incapaces absolutos, los impúberes, o sea, menores de 14 años, los dementes, personas con discapacidad cognitiva, y los sordomudos que no se dieran a entender de ninguna forma. Y teníamos como incapaces relativos a quienes, a los púberes mayores de 14 y menores de 18, a los disipadores interdictos y a los inmaduros negociales. Eso era lo que teníamos hasta antes de la ley 1996 del 2019. ¿Soy claro hasta ahí? ¿Hasta ese Sí, profe. punto soy claro? Ok. El único que está despierto es Robert, de resto todos están durmiendo. Ok. Em, ¿qué cambio hay o qué cambio se viene con la ley 1996 del 2019? Que pues ustedes tuvieron, yo les envié un video relacionado con eso y les envié también una lectura. La ley 1996 viene y hace unas modificaciones que a mí se me hace que también han sido objeto de debate y que han sido de pronto malinterpretadas por algunas personas. Entonces hay que tener mucho ojo
y mucho cuidado con esta ley para tener en claro cuáles son los efectos y los cambios que trae esta ley. Primer punto que hay que tener en claro, el destinatario de esta norma de la ley 1996 es un destinatario específico. Y ese destinatario específico, primero que todo, son las personas mayores de edad. Esta ley no aplica para personas menores de edad, o sea, para personas mayores de 18 años. Es que está dirigida a la norma. Y segundo, además de ser personas mayores de 18 años, está dirigida para las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad. Es decir, no solo para quienes tengan discapacidad física, perdón, mental, sino también para quienes tengan una discapacidad física, lo cual es muy criticable porque le hace a uno ver que de pronto la norma está, está tocando un sector o un campo que no era necesario que tocara, porque es que partimos de la base, según esta ley, de que esta ley trae la premisa de que ahora se entiende que todas las personas mayores de edad o todas las personas con discapacidad son capaces, que es lo que nos dice el artículo 6 de la norma. ¿Qué nos dice el artículo 6 de la norma? Toda, perdón, si alguno tiene una duda o no me entiende, por favor pregunte. Entonces, el artículo 6 nos dice, todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna, etcétera, etcétera. Pues acá la norma no me agrega mucho de nuevo, porque es que antes de la ley 1996, si yo era una persona, digamos, con una discapacidad física, si yo era una persona invidente, si yo era una persona por lo menos cuadraplégica, siempre que tuviera plena conciencia, siempre que no tuviera afectada mi capacidad cognitiva, yo tenía capacidad de ejercicio. O sea, una cosa es que yo tenga un problema de movilidad, otra cosa es que yo tenga una limitación física, a otra cosa es que yo tenga una limitación de carácter cognitiva o mental. Entonces, realmente no era necesario que la ley 1996 dijera que las personas con discapacidad en general y especialmente las personas con discapacidad física sí son capaces, porque ya eran capaces desde antes. Realmente esta norma debería haber a quienes sí les genera capacidad, es a las personas con discapacidad cognitiva, en ese caso. Para ellos sí hay una novedad, y es porque recuerden que las personas con discapacidad cognitiva que estaban en el artículo, perdón, dentro del catálogo de incapaces absolutos, acá sí iban a salir. Esa sí es la gran novedad. Entonces, no es cierto, como algunas personas lo mencionan, que digan que por la ley 1996 ahora todos somos capaces. Realmente eso no es cierto, eso ya estaba desde antes. Lo único que hace la ley 1996, bueno, trae muchas cosas, pero en este punto lo único que hace es realmente sacarme algunas personas del, 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 del catálogo de incapaces que teníamos antes. Y ahí se hace una gran modificación al artículo 1504 del Código Civil, de tal manera que el Código 1504 me queda de la siguiente manera, y es que ahora con la modificación de la ley 1996, los únicos que son incapaces son los menores de edad, absolutos, incapaces absolutos los impúberes y incapaces relativos los púberes. Es decir, me sacó al inmaduro negocial porque derogó esa norma, me sacó al disipador interdicto, me sacó al sordomudo y me sacó a la persona al que llamaban en un principio demente o a la persona con una discapacidad cognitiva. Me lo sacó de ese catálogo. O sea que se redujo. Un catálogo que venía con más o menos 6 personas de incapaces, me lo redujo solamente a 2 tipos de personas, a los impúberes y a los púberes en particular, en ese caso. Y en los impúberes o los púberes, pues no es necesario entrar a mirar si tienen algún tipo de discapacidad.
porque ya por el solo hecho de que usted tenga menos de 18 años, es incapaz en ese caso. Entonces, la gran novedad que trae esta ley es indicar que esas personas con esa discapacidad de tipo cognitivo tienen plena capacidad. O sea, ¿quiénes entran ahí? La persona que de pronto tiene, eh, digamos, esas personas que son mayores o de la tercera edad que anteriormente se dudaba de su capacidad, eh, esa persona, por ejemplo, que tiene síndrome de Down, esa persona que tiene, por ejemplo, una limitación mental por una enfermedad de base o al nacimiento, esa persona que de pronto tiene un problema de aprendizaje, todo ese tipo de personas entran acá. Pero como ustedes pudieron ver en el video que yo les mandé, ese tema genera mucha zozobra y mucha discusión, porque si bien se dice que son personas que tienen capacidad, no obstante, no se entiende que sean personas que puedan actuar por sí solas. Y ahí se crea toda la figura de los apoyos. Es decir, que son personas que actúan, que celebran un negocio jurídico, que celebran un contrato, pero deben tener un apoyo. ¿Por qué? Porque son personas que no comprenden por sí solas la situación. Si entramos a mirar, por ejemplo, la persona invidente, la persona con una limitación física, esa persona, el apoyo solamente es un apoyo físico, una persona que lo cargue, una persona que lo ayude a caminar, etcétera, pero la persona es la que decide. En cambio, si miramos las personas con discapacidad cognitiva, tenemos que son personas que realmente hay alguien que les tiene que ayudar a entender lo que está pasando. Y pues eso es muy criticable, como lo decían en el video el notario, había un abogado litigante, un juez, porque pues también es como, queda como en un criterio muy subjetivo, el yo querer entender si la persona entiende lo que está haciendo o no. Si nos vamos a la práctica, eso se puede prestar para muchos fraudes, porque por ejemplo, si tenemos una persona con una discapacidad cognitiva, esa persona le va a vender un bien a un familiar. Entonces ahí uno le empieza a generar eso como, como una zozobra a ver si de pronto hay algo malo en ese negocio. Y el apoyo, digamos que la persona tiene una discapacidad cognitiva digamos que sea el abuelo, y le va a dar el apartamento al nieto, y el apoyo es el papá del nieto, o sea, es el hijo. O sea, que se puede generar como un tramado que se puede prestar para algunos fraudes o para algunas situaciones malévolas en ese caso en particular. Sin embargo, como ustedes también se pudieron dar cuenta, es todo este tema, si bien la ley ya está vigente, es un tema que carece de reglamentación, porque la ley dio unos tiempos, más o menos de un año, para que el gobierno entre a reglamentar todas estas cosas. Y si nos damos cuenta, realmente esta ley, esta ley lo que es como un resultado de lo que es algunos procesos de constitucionalización o humanización del derecho. Y es que de todos modos Colombia, por estar eh, vinculada a algunos convenios internacionales, tiene unas obligaciones en cuanto a esto y por eso nace esta normatividad, con la finalidad como de humanizar el acceso de las personas con discapacidad a la realización de negocios jurídicos. Esa humanización se ha visto presente no solo con esta norma, hay otro tipo de normas que están ligadas al tema de capacidad. Y es, por ejemplo, hay una norma donde se regula todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad cognitiva. Y donde se regula y se establece que una persona, pese a tener una afectación mental, tiene la libertad de decidir si tiene hijos, si tiene una familia, si se casa, etcétera. Hay otro tipo de normas donde se habla de la capacidad que puede tener una persona menor de edad de decidir sobre su cuerpo y decidir si se realiza una cirugía con fines estéticos
o incluso decidir sobre la misma eutanasia. O sea, se vienen creando y creando una serie de normatividades relacionadas con todo lo que tiene que ver con la capacidad en ese caso. Pero realmente es más con la finalidad de sacar a unas personas del catálogo de incapaces y dejarlos en la regla general o en la presunción general de que son capaces en ese caso. Entonces, no sé si de todo lo que he venido hablando hasta el momento es claro. Ojo, la ley 1996 tiene cualquier cantidad de situaciones más que analizar, pero son aspectos más formales. Cómo se hace en el procedimiento, cómo se solicita el apoyo por notaría, cómo se solicita el apoyo frente a juzgado, etcétera, etcétera. Pero en la esencia es lo que estamos mencionando. Me pregunta Casilimas, el apoyo judicial, quién lo asigna? Entonces, ese apoyo se puede asignar ya sea directamente por una notaría, que lo haga directamente la persona que requiere el apoyo, o lo pueden solicitar a través de un proceso de jurisdicción voluntaria, como usted lo está mencionando, en ese caso. Y se puede solicitar ya sea la misma persona o ya sea otra persona. Hoy también se discute si esos apoyos, cuál es la diferencia entre esos apoyos a la figura de lo que era el tutor o el curador, que era una figura que ya existía. Entonces eso todavía tiene mucho de qué discutir. Si todavía estamos discutiendo normas del Código Civil que tiene más de 100 años, pues imagínese esta norma que tiene menos de un año. Entonces hay mucho tema que discutir en ese caso en particular y ni siquiera los notarios todavía lo saben hacer adecuadamente. Todavía no tienen claro cómo funciona todo esto. Soy claro hasta el momento con el cambio que hubo con la ley 1996 en cuanto a que hay algunas personas que eran incapaces hoy ya no son incapaces. ¿Soy claro ahí? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, simple. ¿A qué se reduce todo esto? A que el primer elemento de validez, que es la capacidad, hoy nos deja en que se entiende que son incapaces absolutos los menores de 14 años y son incapaces relativos los menores entre 14 a 18 años. En eso, en eso nos podemos eh, concluir hasta ese punto acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si una persona incapaz, o sea, un menor de edad realiza un negocio jurídico, ese negocio jurídico adolece de un vicio que puede llevar a la nulidad. Dos, el consentimiento libre de vicios. Otro elemento de validez del negocio es que se requiere que el negocio sea celebrado con un consentimiento libre. ¿Qué es un consentimiento libre? Pues que se realice de forma espontánea, de forma voluntaria, que quien realiza este negocio jurídico lo haga convencido de que esto es lo que quiere realizar. No lo haga de forma obligada, no lo haga de forma coaccionada, sino que yo contrate porque quiero. Entonces se supone que cuando estamos hablando de un consentimiento libre de vicios, estamos hablando de una voluntad limpia, de una voluntad que nació por el querer y por la voluntad de la persona. Es como tal lo que sucede en ese caso. ¿Qué es lo anormal? Lo anormal es que yo contrate algo que yo no quiero contratar. Y esa anormalidad se puede dar cuando el consentimiento está viciado. ¿Cómo se puede llegar a viciar el consentimiento? Se puede viciar de tres formas. A través de lo que es el error, a través de lo que es el dolo y a través de lo que es la fuerza, que lo vamos a pasar a explicar uno a uno, en ese caso particular. Entonces reitero, lo normal es que yo conozca que voy a contratar y quiera contratar eso. Lo anormal es que yo realice un acto, un negocio jurídico, un contrato que yo no quiero realizar. O de pronto, convencido que es algo cuando realmente es otra cosa, en ese evento en particular.
Entonces el consentimiento se puede ver viciado, o los vicios del consentimiento son los siguientes: el error, el dolo y la fuerza. Los vicios del consentimiento entonces están regulados desde el artículo 1508 en adelante, y empezamos por el error, que está en el artículo 1509. ¿Qué es un error? Entonces, un error lo podemos manejar, podemos señalar que un error es una noción equivocada de la realidad. Cuando decimos que yo estoy inmerso en un error, es porque yo estoy bajo una situación equívoca. Cuando yo creo que estoy en X situación, pero la realidad es otra situación. Por eso digo que es una noción errada, una noción equivocada de la realidad. Entonces, el error implica que yo esté pensando que está sucediendo algo cuando realmente está sucediendo otra forma, otra situación. Por ejemplo, cuando yo creo que hoy es lunes y mentiras que hoy es martes. Eso es una situación de error. Cuando yo creo que es blanco y no es blanco, sino que es gris. Cuando yo creo que es de noche, mentiras que es de día. Eso es una situación de error. Yo estoy equivocado frente a la realidad. Y eso pues puede pasar al momento de celebrar un contrato o un negocio jurídico. Que yo esté sesgado, que yo no esté viendo la realidad como debe ser y contrate convencido de una cosa cuando realmente estoy contratando otro tipo de situación. Entonces, ese error en principio es el que vicia el consentimiento. Y cuando yo estoy en una situación de error, es que yo puedo determinar que contraté realmente lo que yo no quería contratar, porque yo estaba creyendo que lo que estaba sucediendo era otra situación diferente. Pero ojo, no solo basta con que exista el error para que sea un vicio del consentimiento, sino que el error, para que sea un vicio del consentimiento, requiere que se cumplan unos requisitos en específico. Eso es algo similar como cuando hablamos de la buena fe, de que no solamente se requiere la buena fe, sino que adicional a eso se requieren unos requisitos adicionales para decir que hay buena fe. Entonces acá no solo se requiere que yo esté en el error, sino que se requieren unos requisitos adicionales para que ese error llegue a tenerse como un vicio del consentimiento. ¿Cuáles son esos requisitos adicionales? Uno, primer requisito, no puede tratarse de un error de derecho. Es decir, mi equivocación no puede tratarse frente a la existencia o no de una norma. Y eso tiene su origen, claro, en el artículo 9 del Código Civil, donde se señala que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Entonces se entiende que si yo tengo un error frente a un punto de derecho, es decir, si yo tengo un error frente a una norma, esa noción equivocada no vicia el consentimiento. Hago un paréntesis ahí. En otros ordenamientos jurídicos, hoy en día ya se reconoce el error de derecho como vicio del consentimiento. Pero en Colombia no. En Colombia, el artículo 1509 es claro en decir que el error de derecho no vicia el consentimiento. Entonces, el primer requisito lo podríamos decir de otra forma, y es que para que el error vicie el consentimiento, tiene que ser un error de hecho, perdón, un error fáctico, no un error legal o un error de derecho. Es decir, tiene que ser un error relacionado con la situación fáctica que está pasando. Segundo requisito, para que el error vicie el consentimiento, tiene que ser un error determinante o un error relevante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene que tratarse de un error que de yo haber conocido la realidad, yo no hubiera celebrado el negocio jurídico o lo hubiera celebrado en otra forma o bajo otras condiciones. Entonces tiene que ser importante el error.
tiene que ser un error determinante. Es decir, tiene que ser un error que desde yo haber conocido la realidad hubiera contratado de forma diferente. 3, tiene que ser un error invencible. ¿Qué quiere decir que sea un error invencible? Que tiene que ser un error del cual yo no pude salir. Porque si estamos ante un error en el cual usted podía haberse salido del error y conocido la realidad, ahí no se vicia el consentimiento. Lo cual hace que en materia de error como vicio del consentimiento usted tenga que ser diligente. Y es que usted tiene la carga, ahí vienen a relacionarse las cargas contractuales, y usted tiene las cargas o la obligación de ser diligente y de salir de ese error, de descubrir cuál es la verdad. De lo contrario, no estaría viciado el consentimiento. ¿Por qué? Porque usted tuvo la posibilidad de haber conocido la realidad. Ya vamos a explicar todo esto con ejemplo. Y 4, adicional de lo que hemos mencionado, para que el error vicie el consentimiento, el error tiene que ser compartido. ¿Qué quiere decir que el error sea compartido? Tiene que tratarse de que ambos contratantes o todos los contratantes estén en una situación de error. Porque si el error solamente es de una persona, ya no estaríamos en el campo de error, sino de pronto estaríamos en el campo del dolo, que lo vamos a explicar ahorita. Entonces retomo. ¿Qué necesita el error? Tiene que ser un error de hecho. El error de derecho no se vale. 2, tiene que ser determinante, importante. Que de haber yo conocido la realidad, hubiera contratado diferente. 3, tiene que ser un error invencible. Es decir, que yo no haya podido salir del error. Y 4, tiene que ser un error, esto, se me fue la cuarta que le acabé de mencionar, tiene que ser un error compartido. Es decir, que ambas personas o ambas partes dentro del contrato estén inmersas en el error. Entonces les pongo el ejemplo o varios ejemplos para que lo entendamos. Un ejemplo de pronto sencillo. Digamos que yo voy a comprar un perro. Entonces yo voy a comprar un perro y yo quiero comprar digamos que un pastor alemán. Entonces yo quiero comprar un perro pastor alemán. Entonces yo voy a un criadero y en el criadero me muestran cuáles son, que tienen pues unos cachorros de un mes de nacimiento y que son hijos de X perro y X perra de esa raza, y pues me muestran que los perros son de esa raza. Entonces ahí me muestran que es de raza pura porque vienen de un cruce entre tal perrito y tal perrita, en ese caso. Entonces yo compro el pastor alemán, me lo llevo, y a medida que crece el animalito, pues el animalito todo recién nacido se ven iguales, pero a medida que se crece el animalito, el animal nunca se le paran las orejas, el animal no crece como un pastor alemán, sino se queda un poco más pequeño, y realmente no es un pastor alemán. Lo único que tiene el pastor alemán de pronto es el color. Digamos, sí, o sea, no es realmente el perro de raza que yo creí haber comprado. Entonces ahí vamos a analizar el caso y nos damos cuenta de lo siguiente, y es que los dueños del criadero nunca se dieron cuenta que la perrita se cruzó también con otro perro diferente. Entonces para ellos esa situación era desconocida, razón por la cual la camada de perritos tenía genes tanto del pastor alemán como de otro perro diferente. Y realmente pues lo que yo tuve al final fue un perro, lo voy a decir de una forma muy coloquial, un perro chandosito, un perro criollo diferente en ese caso en particular. Entonces analicemos el caso desde el punto de vista del error. Primer situación, vamos al punto 4. Era un error compartido, ¿por qué? Porque tanto el vendedor como el comprador creían que lo que yo estaba comprando era un pastor alemán de raza pura.
Y ninguno de los dos conocía que la perrita también se había cruzado con otro perro diferente. Entonces, es una situación de error compartido. Ambos estaban en el error. Dos, era una situación determinante. ¿Por qué? Porque es que de yo haber sabido que no era un pastor alemán puro, sino era un perrito cruzado, pues o no lo hubiera comprado o lo hubiera comprado a otro precio. Tres, ¿es un error vencible o no? Pues ahí entra uno a discutir si era posible que yo hubiera salido del error. Pues porque todo apuntaba a que el perro sí era de raza. Muy diferente que desde el principio el perro se notara que no era de raza o algo en particular. Entonces se podría decir de pronto que en ese caso el error es invencible. Y cuatro, pues es un error de hecho, porque es una situación fáctica la que se está discutiendo acá en ese caso. En ese sentido, pues estaríamos señalando que estamos en el error y que como tal hay un vicio del consentimiento. Entonces yo en ese caso podría solicitar la nulidad del contrato. ¿Por qué? Por vicio del consentimiento, por error. Pongamos otro ejemplo diferente. Puede haber error, por ejemplo, cuando yo compro un vehículo. Entonces yo compro un vehículo y al comprar eh, digamos que al comprar el vehículo está dañado el motor. Quien me lo vende no tiene ni idea, porque quien me lo vende no sabe de carros. Y quien lo compro tampoco. ¿Es una situación determinante? Sí, porque de conocer el estado mecánico del carro, pues de pronto no lo compro. ¿Es un error sensible o no? Ahí viene la discusión, porque cargas contractuales, que es lo mínimo que me exigen en el momento de que yo compre un carro, pues de que yo lo haga revisar. Entonces, si yo hubiera hecho revisar el vehículo, hubiera conocido la falla, hubiera conocido la realidad. Como no lo hice, se entendería que en este caso no hay vicio del consentimiento. Y no habría vicio del consentimiento, ¿por qué? Porque yo no salí del error, yo no vencí el error, pudiéndolo haber vencido, en ese caso en particular. Entonces, ahí es muy importante el carácter vencible o invencible del error. Y eso en la práctica hace que muchas veces sea difícil que una persona logre que le prospere una demanda de nulidad aduciendo que hubo error. ¿Soy claro o no? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Los únicos despiertos son Natalia y Robert. De resto los demás están durmiendo, desayunando, no sé, en ese caso. Ok. Ojo, les pregunto que si es claro porque si no, el después el que va a preguntar soy yo en el examen oral o en los talleres y además de que los cuestionarios se siguen volviendo más prácticos por esto. O sea, los cuestionarios empiezan a tomar cada vez más y más relevancia en lo que tiene que ver el caso para analizar toda esta situación. Para finalizar de hablar del error, podemos decir que el error puede presentarse ya sea en la persona, porque yo creo que estoy contratando con una persona cuando realmente contrato con otra. O sea, no tengo claro o tengo una confusión respecto a la persona con quien contrato. Eh, Pongamos un ejemplo. Cuando digamos yo estoy contratando un cantante y creo que estoy contratando a X cantante y mentira es que estoy contratando al que lo remea de Yo Me Llamo. Error en el objeto, el ejemplo que me trae la norma. Y es cuando, digamos, yo contrato creyendo que estoy comprando una barra de plata, pero realmente lo que me están vendiendo es una barra de oro. Ahí puede haber un error también, por la cantidad, por la calidad de la cosa, o cuando de pronto incluso puede haber un error relacionado ¿con qué? Con el contrato mismo, cuando yo creo que estoy celebrando un contrato, pero realmente estoy celebrando otro. Y eso suele pasar muchas veces. Por ejemplo, en materia bancaria pasa que uno, digamos, celebra un contrato y uno no lee absolutamente nada de los documentos que le da a uno el banco
y uno cree haber celebrado un contrato y cuando se da cuenta celebró un contrato diferente, bajo unas condiciones distintas. Ahí podríamos decir que hay un error, no propiamente porque el error era vencible. Si yo hubiera sido diligente y hubiera leído las condiciones contractuales, pues me hubiera dado cuenta de la realidad en ese caso. Entonces, eso es el error como tal. Si nos vamos al dolo, el dolo está regulado en el artículo 15, 15 y siguientes. Si nos vamos al dolo, como vicio del consentimiento, el dolo lo podemos resumir fácil. Y es que el dolo es el mismo error, es igualito. ¿En qué se diferencia el dolo del error? Que el error es un error compartido. En cambio, en el dolo es un error inducido. Es decir, en el error, ambos contratantes están en el error. En el dolo, un contratante, de manera malintencionada, lleva al otro contratante al error. Es decir, es una situación de engaño, es una situación en que un contratante le interesa defraudar o engañar al otro contratante, en ese caso particular. Y eso es una situación que genera dolo. Como por ejemplo, volvamos al ejemplo ahorita del perrito, y es en el caso donde de pronto el dueño del criadero, si supiera que el perro que está vendiendo no es de raza, y no obstante mintiera con la finalidad eh, de hacer esto, inducir a la otra persona a que incurra en el error. Y ahí hay un vicio del consentimiento. La discusión está nuevamente es en el error vencible o en el error invencible, en ese caso. O como cuando yo le vendo un vehículo y yo le digo a Robert, Robert, vendo mi vehículo y mi vehículo está en perfectas condiciones, sabiendo yo que el vehículo tiene unos daños. Ahí hay dolo. Pero para que ese dolo vicie el consentimiento, pues toca mirar todo lo demás que hablamos en el error. Y especialmente hay que mirar si, pese a que yo le dije eso a Robert, Robert podía haber salido de esa situación de engaño. Por eso yo ya les decía a clases anteriores que ya no hablamos tanto de que a mí me engañan, sino que ya lo que miramos es si yo me dejé engañar o no. Y ya por eso nuevamente resalto la importancia de la diligencia al momento de celebrar los contratos. Y es que al momento de celebrar un contrato, yo tengo que ser una persona totalmente diligente para no dejarme engañar, para no incurrir en error y demás. De lo contrario, si yo realmente, pese a ser diligente, no pude salir de esa situación de engaño, ahí podríamos demandar diciendo que hay una nulidad por vicio del consentimiento con ocasión del dolo, en ese caso. Profe, que me tengo Señor. una pregunta. Sí, señor Juan Pablo. Digamos, si en este caso el dolo actuaría por ambas partes. Un ejemplo, yo sé que el carro está dañado, lo vendo sabiendo que está dañado, pero la otra persona le paga, digamos, con billetes falsos y la otra persona por el afán de vender no los cuenta. Ahí lo podríamos ver como error o como dolo, sabiendo que Como los dos dolo. están como Lo que dolo. pasa es que, ojo, cuando estamos hablando del error o del dolo, estamos hablando que el ejemplo suyo me sirve para explicar algo, y es que la situación de error o dolo no siempre se da en la totalidad del negocio, sino se puede dar solamente en una de las prestaciones. Y puede que estemos en una situación de, pongamos una situación bastante extrema, y es que en el ejemplo de los perros, exista la situación frente al perro, pero también exista la situación que usted dice frente al dinero. Y es que yo pague con billetes falsos sin que yo sepa que sean falsos y que el comprador tampoco lo sepa. Ahí podríamos hablar frente a ambas prestaciones, o solamente frente a una. Si hay mala intención frente a las dos cosas, frente a las dos prestaciones, ahí cualquiera de los dos puede alegar el dolo, en ese caso. ¿Qué es lo que sucede? Acá aplica algo y es la regla
de el nemo propia turpitudine alegam potes, y es que nadie puede alegar a su favor su propia torpeza o su propio dolo. Entonces, digamos, si yo fui el que engañé, yo no puedo solicitar la nulidad del contrato. Sí, tengo que ser el engañado. Entonces, digamos, si yo engañé respecto del carro, no puedo demandar la nulidad por ese vicio como tal. Tendría que demandar la nulidad por el vicio en el que yo vi afectado y en el que yo sufrí el dolo, en ese caso en particular, en ese caso. No sé si me hago entender o le respondo lo que me está preguntando Juan Pablo. Juan Pablo, Ya, profe, ya le entendí, muchas ¿sí? gracias. Sí, Listo. señor. Entonces ahí se va por la vila. Reitero, por eso es que hoy en día ustedes empiezan a dar cuenta que ya celebrar contratos no es una tontada, celebrar contratos es una cosa compleja y seria, en la cual hay que mirar varios aspectos. Bueno, pues si uno compra una Coca-Cola es una cosa, pero ya si uno va a comprar algo o no solamente comprar, sino a realizar un negocio jurídico de mucho valor, pues es un tema totalmente distinto, es un tema totalmente diferente, es un tema en el que entran a mirarse muchos aspectos. Ahí. El dolo puede ser vicio del consentimiento, pero también el dolo es visto desde otro punto de vista, que eso lo vamos a mencionar después, y es como la intención de incumplir, de causar un perjuicio y demás. Pero eso es una visión diferente del dolo, y es actuar con una intención de causar perjuicio o daño. Acá estamos hablando del dolo más como una intención de engañar, en ese caso en particular, en ese evento. La fuerza. ¿Qué es la fuerza como vicio del consentimiento? Pues cuando hablamos de la fuerza como vicio del consentimiento, acá hay una gran diferencia con los dos anteriores. Y es que en el error y en el dolo, yo desconozco la realidad y estoy contratando de una forma sesgada. En la fuerza, partimos de la base de que usted sí conoce lo que va a contratar, pero contrata sin querer haber contratado, y lo que lo hace es sometido, coaccionado, cuando está bajo una coerción, como el mismo nombre lo dice, bajo una fuerza que lo obliga a contratar en contra de su voluntad. Eso es la fuerza como vicio del consentimiento. Y es cuando yo contrato coaccionado, no de una forma libre, no de una forma espontánea, no porque yo lo quiero, sino porque me obligan a hacerlo. Y no es mi querer realizarlo. Entonces la fuerza implica eso, implica coerción, implica coacción, que yo sé que realmente no lo quiero hacer y termino haciendo algo que no quería llevar a cabo. Hay que hacer varias aclaraciones. Primera aclaración, la fuerza puede ser o puede darse de forma física o de forma psicológica. No solamente se trata de fuerza o violencia física, puede ser de manera psicológica. Es decir, puede ser que yo le diga a Juan Pablo, lo llame y le diga, necesito que me venda su carro y si no me vende su carro, lo mato. Ahí estamos hablando de fuerza psicológica. O puede ser que yo lo coja con un arma en la cabeza, con un cuchillo en el cuello, le ponga el contrato, le diga, hágame el favor y me firma ese contrato. Ahí estamos hablando de fuerza física. En ambos casos se está viciando el consentimiento porque la persona se está viendo obligada a contratar algo que no quiere, pero pues porque siente una coacción que lo obliga a actuar en contra de su voluntad, en ese caso. Segunda aclaración que hay que hacer con la fuerza. La fuerza tiene que ser una fuerza real, tiene que ser una fuerza que genere una impresión real en la persona y que sea una fuerza de tal índole que realmente haga que la persona contrate algo que no quiere. Es decir, no se puede tratar de cualquier tipo de fuerza.
sino que tiene que ser una fuerza de verdad. No es que yo venga y le diga a Juan Pablo, venga Juan Pablo, si usted no me vende su carro, yo, yo lo agrego. Entonces lo voy a agredir cuando lo vea por ahí en la calle. Y yo lo agredo es que yo soy una persona de 1,60 m, cuando Juan Pablo es una persona de 2 metros, y pues Juan Pablo eso no le genera ninguna impresión. Antes le da risa de que yo le diga esa situación, lo cual quiere decir que eso no le genera ningún tipo de impresión, no le genera ningún tipo de miedo. Por lo tanto, la aclaración que hago, y según me lo dice el mismo artículo 1513, es que la fuerza tiene que ser de tal índole que genere una impresión en la persona que lo lleve a actuar en contra de su voluntad. Por eso cualquier tipo de fuerza, reitero, no vicia el consentimiento en ese caso. Y ahí se genera una dificultad en la práctica, y eso es una dificultad también probatoria, porque es que no todas las personas son igual de impresionables. No en todas las personas se genera temor de la misma forma o con igual facilidad. Y es que una persona puede sentirse coaccionada de una forma distinta dependiendo de muchos aspectos. Entonces, no es lo mismo generar una impresión fuerte en un militar, por ejemplo, o sea, no es lo mismo amenazar con un arma a un militar contra guerrilla, etcétera, a que lo amenace con un arma a uno que es una persona que no tiene relación con ese ámbito. No es lo mismo impresionar o amenazar a una persona de cierta edad que a otra persona de cierta edad. No es lo mismo, y ahí vienen varios factores a tener en cuenta, como es la condición social, el sexo, la raza, la edad, muchos aspectos que llevan a determinar que la fuerza no funciona de una misma manera en cada caso en concreto. O sea que en cada situación, para determinar que hubo fuerza, toca mirar las condiciones especiales de esa situación y poder ahí en ese caso determinar si realmente hubo fuerza o no. O si la fuerza fue de tal índole que me obligó a mí a contratar. O sea, no es lo mismo, voy a poner un ejemplo absurdo, pero para que me entiendan, muy de película, y perdónenme de pronto las niñas o las mujeres, y de pronto el ejemplo es un poquito sexista, pero pues es una situación muy de la idiosincrasia de nosotros, y es una situación muy que no se puede dar de otra forma porque las únicas que quedan en estado de embarazo son las mujeres. Y es, por ejemplo, cuando digamos, yo tengo a mi novia queda en estado de embarazo, y a mí vienen y me dice toda la familia de mi novia que me tengo que casar. Y vienen acá y me hacen, lo voy a decir coloquialmente, me hacen la encerrona y me dicen es que usted se tiene que casar, que no sé qué, y si no se las ve con todos nosotros y demás. Y yo me caso. Entonces yo podría de aquí a mañana decir, venga, hay una nulidad y hay un vicio del consentimiento porque yo me casé bajo un estado de fuerza. Me vi obligado a casarme cuando realmente yo no me quería casar. Y es que en ningún lado dice que por el hecho de que yo deje una mujer embarazada tengo que casarme con ella. Suena odioso lo que estoy diciendo, pero pues es una realidad jurídica. Pero puede que en ese caso ahí se entre a discutir y digan, hombre, no, ¿cuál fuerza? Lo que sucedió no era de tal índole que usted se sintiera coaccionado a casarse, en ese caso. Diferente es, y ya me voy a poner acá en un ejemplo como de telenovela, que mi novia, la que quedó embarazada, por ejemplo, sea la hija de del cabecilla jefe de la columna 19 de las FARC, y ya a mí me diga que me tengo que casar y si no me mata. Pues de pronto yo en ese caso ya sí estoy actuando, pues ya la situación es mucho más impresionable, o sea, ya me genera una impresión más grande, de tal sentido que yo sí me veo obligado ¿a qué? A contratar. Pero hay situaciones en las que realmente, pese a que hay amenaza, pese a que hay coacción,
no se trata de una fuerza de tal índole que me genera a mí una impresión fuerte o importante que me haga cambiar de decisión en ese caso, en ese evento. Por esa razón, la misma norma dice que el temor reverencial no vicia el consentimiento, o el temor reverencial no es sinónimo de fuerza. ¿Qué es el temor reverencial? El temor reverencial es cuando se da cuando yo actúo simplemente por no generar desagrado o por actuar dándole gusto a una persona. Por ejemplo, cuando yo actúo dándole gusto a mi jefe, simplemente por no, por ser complaciente con mi jefe. Entonces, si mi jefe me dice, venga, si yo le digo, si yo soy el jefe de Juan Pablo y le digo, venga, Juan Pablo, a mí me gusta su carro, ¿por qué no me lo vende y se lo compro en tal precio? Se lo estoy comprando mucho más barato de lo que debería ser. Y Juan Pablo me lo vende simplemente como por tenerme a gusto. Y de aquí a mañana, él no puede ir a decir que hay ahí una fuerza como dice el consentimiento y que él se sintió coaccionado. Ahí simplemente lo que hay es un temor reverencial. Y ese temor reverencial no vicia el consentimiento. ¿Soy claro? Profe, entonces ahí, digamos, la base de todo es materia probatoria, ¿no? Sí, De es acuerdo con demostrar que le generó esa impresión. O sea, yo creería, y en la práctica suele ser así, que o la fuerza es muy fácil de demostrar o es demasiado compleja de demostrar. Y es muy fácil de demostrar cuando usted tiene una prueba clara de que le pusieron un arma en la cabeza para que firmara. Pues ahí está más que comprobada la fuerza. Cuando usted tiene una grabación telefónica donde lo llamaron diciéndole tiene que vender esa casa y si no la vende, lo matamos. Y eso a veces ha pasado. Entonces, por ejemplo, acá en Ibagué ha llegado a pasar con algunas personas. Entonces, usted tiene su local comercial y hay una persona que quiere hacerse dueño de ese local y lo llaman y le dicen, si usted no vende ese local comercial, eh, lo matamos y usted vive en tal dirección y usted vive en tal casa. Entonces usted tiene la grabación de eso, ya es más que claro que ahí puede usted demostrar que hubo fuerza. Pero si estamos en un caso distinto, es sumamente difícil demostrar que hubo esa fuerza. Por ejemplo, en el caso que yo les digo del matrimonio, o digamos, un ejemplo tonto que alguna vez yo llegué a ver, y fue que una persona, una donación, entonces digamos, voy a poner el ejemplo, que es un ejemplo también un poquito machista, pero pues es un ejemplo real. Un señor tiene su esposa y tiene su amante. Entonces, su amante viene y le dice, vea, regáleme un apartamento. Si usted no me regala un apartamento, yo le cuento a su esposa que somos amantes. Entonces el señor se ve coaccionado y accede a la pretensión de su amante. Adicional a eso, el amante le había dicho que donde él no le diera el apartamento, ella, aparte de hacerle un escándalo con la esposa, agredía físicamente a la esposa. Luego de que pasa todo esto, el señor demanda ese acto, esa donación, ese negocio jurídico, diciendo que hay nulidad porque hubo fuerza, como dice el consentimiento, y que él se vio coaccionado a eso. Pues el señor pierde el proceso. ¿Por qué? Porque se logra demostrar que eso no era una fuerza de tal índole que le viciara el consentimiento, que realmente que él actuó realmente con un temor, no un temor reverencial, pero con un temor de que no saliera a la realidad esa situación y que él quedara mal con su esposa. Pero realmente no era una situación de fuerza que le generara tal impresión. El acto fue con miedo de que de que se afectara su reputación, pero con un miedo que por detrás tenía como una situación de culpa, en ese caso, que eso es diferente. Entonces vean que cada caso puede ser distinto. ¿Es claro? Sí, señor. Ok, Yo creo li- listo.
Entonces, esos son los vicios del consentimiento. Entonces, hasta el momento que tenemos elementos de validez, la capacidad. Entonces, partimos de la base que todos somos capaces, excepto los que la ley dice que son incapaces, que son los menores de edad. El consentimiento libre de vicios, que se puede ver viciado cuando hay error, fuerza o dolor en esos eventos. Y los otros dos elementos de validez del contrato o del negocio jurídico es que exista un objeto lícito y una causa lícita. ¿A qué me refiero con el hecho de que haya un objeto lícito y una causa lícita? Ahí hago una primera aclaración. Cuando hablo de objeto lícito y causa lícita, no me estoy refiriendo en ningún momento a que estemos hablando de algo delictual, algo que tenga que ver con algo delictivo. ¿Qué es el objeto de un contrato o un negocio jurídico? Entonces, el objeto de un negocio jurídico, un negocio contrato, es aquello sobre lo cual recae el contrato o el negocio. En este caso, incluso podríamos decir que es la prestación sobre la cual recae el negocio. No siempre es una cosa, porque puede ser también un servicio. Entonces, estamos hablando que si es un contrato de compra-venta, el objeto del contrato es lo que se va a comprar o lo que se va a vender. Si estamos hablando de que es un contrato de prestación de servicios, el objeto del contrato es el servicio que se va a prestar, en ese caso. Entonces, bajo ese entendido, tenemos que este objeto tiene que ser lícito como tal. ¿Y cuando hay un objeto ilícito? Ya lo vamos a mencionar en ese caso. Pero antes de mencionarlo, pues vamos a dar claridad de de algunas particularidades o requisitos que debe cumplir el objeto de un negocio jurídico o de un contrato. Entonces, el objeto de un contrato, según el artículo 15, 17 y demás, primero que tiene que existir. Entonces, para que estemos ante un objeto, el objeto tiene que existir o esperarse al menos que exista. Ahí podemos hablar de lo que son cosas presentes y cosas futuras. Tiene que ser un objeto determinado o determinable. Es decir, no puede ser un objeto abstracto. Tiene que ser algo que yo sepa realmente sobre qué recae el contrato o el negocio. Y tiene que ser un objeto totalmente comerciable, porque si es un objeto incomerciable, pues estaríamos dentro del campo de lo que es un objeto ilícito. Es decir, cuando hablamos de que sea un objeto comerciable, recordemos de lo que eran bienes comerciables o bienes incomerciables. Entonces tenemos que estar bajo la óptica, en ese sentido, de lo que es un bien, esto, de lo que es un bien comercial o incomerciable, pero dependiendo del caso en concreto que vamos a realizar el negocio jurídico. ¿Qué nos dice la norma al respecto? El artículo 1518 nos habla de que el objeto debe ser lícito y nos habla de que el objeto es ilícito cuando no se cumplen esos requisitos. O sea, cuando estamos actuando, cuando estamos contratando sobre un objeto que es incomerciable, que es indeterminado, que es abstracto, cuando estamos hablando de un objeto que es inexistente, podemos estar dentro del margen de lo que es un objeto ilícito y por lo tanto el contrato puede llegar a ser nulo. Pero adicional a eso, especialmente el objeto es ilícito cuando es un objeto moral y físicamente imposible. ¿Qué es un objeto moral o físicamente imposible? Nos lo dice la parte final del artículo 1518 del Código Civil. Y es que el objeto físicamente imposible, pues es un objeto que no se puede llevar a cabo por una situación tangible, una situación física. Por ejemplo, cuando yo le digo a usted que le voy a vender una estrella, entonces la estrella es la estrella existe, la estrella es una situación determinada,
comerciable, no hay ninguna norma que me permita no vender una estrella, pero es físicamente imposible que yo le venda una estrella por obvias razones, en ese caso. Primero, cómo la cojo y segundo, cómo se la entrego y tercero, usted cómo la recibe. O cuando digamos, yo le digo que le voy a vender en este momento una máquina, o perdón, cuando yo le digo que le va a prestar un servicio que consiste en llevarle una encomienda de aquí a Cartagena en 5 minutos. Es algo físicamente imposible. Entonces, ahí estaríamos ante un objeto ilícito. Y cuando hablamos de que algo es moralmente imposible, no tiene nada que ver con la moralidad, sino que cuando la norma habla de moralmente imposible, a lo que se refiere es que es algo que está prohibido por la ley y algo que es contrario a las buenas costumbres o al orden público. Eso es un objeto ilícito. Por eso, por ejemplo, si yo voy a vender, independiente de que sea un delito o no, si yo le voy a vender un tigre, en ese caso hay un objeto ilícito. ¿Y por qué hay un objeto ilícito? Porque está prohibido por la ley vender ese tigre. En ese caso, si yo le voy a alquilar mi vientre, si yo como mujer quiero alquilarle mi vientre para algo que se llama maternidad subrogada, por eso es que se discute si ese negocio es válido o no es válido. Eso está en discusión, porque hay quienes determinan que ahí hay una afectación a las buenas costumbres. Entendiéndose las buenas costumbres no como un tema religioso o un tema moral, sino como algo que es aceptado por la generalidad del conglomerado social o no, en ese caso. Entonces, que la mujer sea objeto de explotación económica a través de lo que se llama el alquiler de vientres es algo que va en contra de las buenas costumbres, por eso se discute que en ese caso podría haber un objeto ilícito. La prostitución. La prostitución es un contrato de prestación de servicios sexuales. Y en ese caso habría objeto ilícito. ¿Por qué? Porque está prohibida la prostitución. Entonces, en ese caso hay un objeto ilícito en ese evento. Entonces, el objeto, reitero, es ilícito cuando especialmente es contrario a las buenas costumbres, al ordenamiento jurídico o está prohibido por la ley. En ese caso estaríamos ante un objeto ilícito. O sea, puede que yo tenga capacidad, puede que yo tenga mi consentimiento libre de vicios, pero si el objeto es, es ilícito, nada que hacer en ese caso. Es como cuando yo compro, digamos, cocaína. Entonces, si yo compro cocaína, ahí habría un objeto ilícito. Y el contrario, el contrato sería nulo. Pero ojo, una cosa es la nulidad del contrato, otra cosa es que eso pueda tener un efecto penal o delictual, que es diferente. ¿Es claro el objeto del contrato y cuándo es lícito y cuándo es ilícito? Profe, una Sí, pregunta. claro Digamos, que sí, digamos, las señor. partes son los que pueden invocar la nulidad contractual, ¿cierto? Pero entonces, digamos, ahí en el ejemplo que usted nos pone, si aún así mi hijo compró, no sé, 1 kilo de cocaína, por decirlo así, yo como mamá no podría, o veo que mi hijo está en otro negocio que realmente es verse sobre una nulidad contractual, yo no podría invocarla, simplemente va sobre las partes o pueden intervenir terceros. Ya lo vamos a mencionar, tranquilo. Ya ahorita al final vamos a determinar quién puede solicitar la nulidad o quién no. Entonces ahí concluimos ahorita. Ya en unos 5 minutos lo hablamos. Ok, Entonces profe, ya, gracias. listo. Eh, entonces eso sería un objeto ilícito. ¿Qué es la causa del contrato? Pues la causa del contrato es el móvil que me lleva a mí a celebrar el contrato en ese evento. Pero Ángela me está preguntando en qué caso el objeto va en contra del orden público. Cuando va en contra de la ley. Cuando decimos que algo va en contra del orden público es porque va en contra de la ley en ese caso. Incluso es como una redundancia. Entonces, el orden público o en ese caso es
es contrario a la ley, contrario al ordenamiento jurídico. Sería eso. Gabriela, que me está preguntando. Em, o sea, realmente hay objeto ilícito porque está prohibido comercializar con eso en ese evento. Lo prohíbe la ley, lo prohíben las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el tema de las buenas costumbres es un tema complejo. Y nos ponemos a explicar es un tema bien interesante, pero el tema de las buenas costumbres es un tema bien complicado y que las personas suelen confundir con temas religiosos. Por ejemplo, esa batalla se dio en lo relacionado con el matrimonio de parejas del mismo sexo o en lo que tiene que ver con la adopción de, de la adopción por parejas homosexuales. Y es porque, ojo, un acto de adopción es un negocio jurídico. En ese caso, el matrimonio es un negocio jurídico. Entonces viene y se dice, ojo, si se casan dos personas del mismo sexo, acá habría nulidad por objeto ilícito. ¿Y por qué? Porque eso es contrario a las buenas costumbres. Es un argumento que se dio. Y al entrarse a analizar le dijeron, no, eso no es contrario a las buenas costumbres. Porque es que usted está queriendo decir que las buenas costumbres es lo que usted y su religión piensan que es malo. Y las buenas costumbres acá son diferentes. Y es que algo es contrario a las buenas costumbres cuando de manera generalizada la colectividad rechaza cierta conducta. Y acá la colectividad en general no rechaza esa, o no es homofóbica, o no rechaza esas tendencias homosexuales. Es su religión la que la rechaza. Y esa pelea se da especialmente porque en ese tiempo uno de los grandes opositores era Ordóñez, el que fue procurador, que es una persona muy arraigada a unas posiciones muy radicales de la Iglesia Católica. O en el tema de la adopción, lo mismo, que es contrario a las buenas costumbres. No, no es contrario a las buenas costumbres. Entonces, el tema de las buenas costumbres es un tema demasiado complejo. Pero si es contrario a las buenas costumbres y es una posición generalizada de la sociedad, por ejemplo, que la mujer sea objeto de explotación sexual o la esclavitud. Lo que pasa es que si nos damos cuenta, por lo general, lo que es contrario a las buenas costumbres, termina al final el legislador haciéndolo prohibido en una norma como tal. Es decir, lo que en un principio es contrario a las buenas costumbres y se generaliza, finalmente el legislador termina regulándolo. ¿Y termina regulándolo en qué sentido? En una norma como tal, en ese caso. La discusión misma se ha dado con el tema del aborto, con el tema de la eutanasia, etcétera, etcétera. Y termina zanjándola al legislador o prohibiéndola o permitiéndola de manera legislativa en ese caso en particular. Ahí. Cuando hablamos de la causa del contrato o del negocio jurídico, nos estamos refiriendo a cuál es la intención o cuál es el móvil, el motivo que me llevó a mí a celebrar ese negocio. Por lo tanto, esto me ubica a mí en un campo también bastante complejo, porque para yo saber cuál es la causa, tengo que como que entrar en la psiquis o en la mente de quien celebra el contrato. Y es que, por ejemplo, puede que yo quiera comprar un arma que tenga plena capacidad, que tenga mi consentimiento libre de vicio, que el objeto sea lícito, porque lo estoy comprando ante la autoridad competente, no lo estoy comprando de manera ilegal, pero la causa sea ilícita porque la estoy comprando con la intención de matar a alguien. Entonces, en ese sentido, el contrato adolece de nulidad por causa ilícita. El problema está en este evento, es que para yo conocer esa causa, tendría que saber qué es lo que quiere el individuo con eso. Comprar, digamos, alcohol no es ilícito, pero si yo lo quiero comprar el alcohol con la finalidad de hacer licor adulterado, ahí la causa sería ilícita en ese evento. Entonces, decimos que la causa es ilícita, similar como ahorita, cuando la causa
o la intención que se quiere es prohibida por la ley o es contraria al orden público y a las buenas costumbres, igual que en el objeto. Pero la dificultad está claramente en poder saber qué es lo que quiere cada individuo con lo que contrata. Yo compro una moto, no hay ningún problema, no hay objeto ilícito, no hay falta de capacidad, no hay falta de consentimiento, pero hay causa ilícita porque la compro con la finalidad de ser sicario en la moto. Pero, hombre, ¿cómo hago yo para averiguar esa intención? Generalmente, yo lo sé, es cuando se materializa esa intención. Antes de eso es difícil. Entonces, realmente, en la práctica es muy difícil también ver nulidades por causa ilícita. Por objeto ilícito es un poquito más fácil. Y por las de falta de consentimiento es un poquito difícil también. Generalmente es más fácil cuando es por falta de capacidad o cuando es por objeto ilícito. Cuando es por falta, por consentimiento viciado o por causa lícita, ilícita, es un poquito más difícil. ¿Es claro? ¿La causa? Sí, Sí, profe. profe. Ok, listo. Y ya para que vayamos terminando, entonces ya acá concluimos en la nulidad. Entonces, ¿a qué se reduce o a qué conlleva todo eso que hemos venido hablando hasta el momento? Y es que si hay afectación de los elementos de validez, tal como lo mencionamos ahorita, llegamos a que el contrato es nulo. Yo no sé si ahí queda más que diferenciado lo que tiene que ver con la inexistencia, aunque me falta un punto que mencionar y es el de las formalidades que ya lo voy a mencionar ahorita. Pero hasta ese punto podemos mencionar o podemos dejar en claro que la nulidad se da por estas causales en general y es por la afectación de los elementos de validez del contrato o del negocio jurídico. Sin embargo, la nulidad está dividida en dos, y hay nulidad relativa y hay nulidad absoluta. Y esas dos causales de nulidad o esas dos formas de nulidad tienen una razón de ser. Entonces, la nulidad absoluta y la nulidad relativa en sus efectos son iguales. Lo que generan o la afectación que le generan al contrato es la misma, es la aniquilación de sus efectos y demás, pero tienen unas diferenciaciones que ya vamos a mencionar ahorita. Entonces, de manera general, la nulidad, eh, como la dice el 1740, se da cuando se afecta alguno de los requisitos de validez del contrato. Eh, la nulidad nace de, bueno, ya reiterado, de la afectación de la falta de los requisitos de validez. La nulidad general, la causal que da lugar a la nulidad, debe estar presentes al momento de celebrar el contrato. ¿Qué quiere decir eso? Que puede que, eh, o sea, el objeto, la falta de capacidad, la causa ilícita y todo, tienen que estar presentes al momento de celebrar el contrato. Si se da de forma posterior, ahí no habría lugar a nulidad en ese caso. Tiene que ser declarada judicialmente, que eso ya lo hemos mencionado hace mucho rato, o sea, no opera de pleno derecho, lo cual quiere decir que mientras no se declare judicialmente la nulidad, el contrato produce efectos. Incluso puedo demandar el cumplimiento de las obligaciones, puedo demandar el incumplimiento, mientras no sea declarado nulo el contrato. Si usted no me paga y el contrato así tenga una afectación a los elementos de validez, yo puedo iniciar un proceso ejecutivo para cobrarle. Si no hay un juez que me declare la nulidad, mientras no se declare la nulidad, se presume que el contrato es válido. Y si se presume que el contrato es válido, pues el contrato produce plenos efectos. Entonces, celebramos el contrato, hay un vicio de nulidad, usted me cumple con sus obligaciones, yo cumplo con las mías y todo sigue normal. Tenemos un contrato que está enfermito, pero el contrato sigue produciendo todos sus efectos en ese caso en particular. Cuando ya se declara judicialmente la nulidad,
el efecto es que se genera la rescisión del contrato. ¿Qué, qué quiere decir que se dé la rescisión del contrato? Cuando decimos que se dé la rescisión del contrato, nos referimos a que el contrato queda sin efectos, se invalida totalmente el contrato, se aniquila el contrato y se da una situación bastante traumática, y es que se restablece el status quo. ¿Qué es restablecer el status quo del contrato? Es volver las cosas al estado anterior como si nunca hubiera celebrado ningún contrato. Entonces, digamos, si yo le compré a Juan Pablo un carro, él me entregó el carro, realizamos la tradición, perfeccionamos el registro, todo, yo le pagué. Si se declara la nulidad del contrato, yo tengo que devolverle el carro, él tiene que devolverme el dinero y todo tiene que volver a su estado anterior. Esos son los efectos de la declaración de la nulidad, lo cual es muy, pero muy traumático en la realidad. En la práctica se busca mucho, en muchos casos, se busca como por ejemplo cuando de pronto se da, hoy en día es un poquito más complejo por el cambio que hubo en el tema de capacidad, pero muchas veces hacía, era con la finalidad de que el bien retorne al patrimonio de la persona. Y si retorna al patrimonio de la persona, pues los acreedores pueden beneficiarse de esto. Como por ejemplo cuando ponían a un señor anciano con Alzheimer a vender un apartamento a sus hijos y dejaban a otros hijos sin herencia. Entonces ahí demandaban la nulidad, en ese caso por falta de capacidad. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que como se entiende que esa causal de incapacidad ya no existe, el tema se agudiza un poquito más en ese evento. Sin embargo, la ley 1996 deja por ahí un rezago que ya lo vamos a mencionar en ese caso. Y como lo decía, la nulidad puede ser nulidad absoluta o puede ser una nulidad relativa. Me lo menciona el artículo 1741 como tal. Primer diferenciación entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. La primera diferencia entre estas dos nulidades es que se dan por causales diferentes. Entonces, las causales que llevan a una nulidad u otra son distintas. ¿Cuándo hay nulidad absoluta? La nulidad absoluta se da cuando hay incapacidad absoluta. Y acuérdense que la incapacidad absoluta solamente se da cuando es una persona impuber quien celebra el negocio, o sea, cuando es una persona menor de 14 años. O se puede dar la nulidad absoluta cuando hay un objeto o una causa ilícita, en ese caso. Entonces tenemos ahí tres causales ya de nulidad absoluta. Cuando es una persona absolutamente incapaz, cuando hay un objeto ilícito, cuando hay una causa ilícita. Y cuatro, la nulidad absoluta se puede dar cuando se omite un requisito o una formalidad que la ley prescribe para que tenga valor cierto acto jurídico. Y esa es la que se me confunde con la inexistencia, que era la que me preguntaba, creo que era Lorena al principio de la clase. ¿Por qué? Porque es que acuérdense que puede haber inexistencia del negocio por omitir una solemnidad que se requiere para la celebración o formación del acto o contrato. Ejemplo, en el matrimonio, que sea la autoridad competente. Ejemplo, en una compraventa de un bien inmueble que se haga por escritura pública. Eso es la formalidad o la solemnidad que se requiere para para la formación o celebración del negocio, so pena de que sea inexistente. Cuando estamos hablando de la formalidad que puede llevar su ausencia a una nulidad, es una formalidad de validez, no es una formalidad de existencia del negocio, que es diferente. Entonces, para que exista el testamento, tiene que constar por escrito, en una escritura pública. Para que exista la compraventa del bien inmueble, tiene que constar por escritura pública.
para que exista el matrimonio que tiene que ser ante la autoridad competente. Esa solemnidad es de la existencia. La solemnidad o la formalidad de la validez es distinta. Y por ejemplo, para que el testamento sea válido, tiene que ser no solamente constar por escrito, sino tiene que haberse realizado mediante tantos testigos, en ese caso. Lo cual quiere decir que un testamento que consta en escritura pública es existente, pero que no reúne el número formal de testigos exigido por la ley, puede llegar a que lleve al testamento a ser nulo, en ese caso. Otro ejemplo, puede que la compraventa conste por escrito en una escritura pública, lo que hace que la compraventa exista, pero es nula porque la escritura pública tiene una afectación formal y es que falta una firma, es que falta una documentación en general. Ese requisito formal es el que me lleva a nulidad. Otro ejemplo, en una donación. Si yo voy a hacer una donación, acuérdense que una donación en palabras coloquiales es regalar algo. Si yo voy a realizar una donación, la ley me obliga a que esa donación, cuando es por un valor mayor a 50 salarios mínimos, yo tengo que realizar un acto formal para la validez de esa donación que se llama la insinuación. ¿Qué es la insinuación? La insinuación es un acto jurídico que se realiza ante un notario en el cual yo le digo o les pongo al notario que pese a que yo estoy realizando esa donación, yo sigo conservando lo mínimo para mi subsistencia. Es decir, que pese a que yo le estoy regalando hasta una casa, yo estoy conservando lo mínimo para subsistir. Eso es un acto de insinuación. Entonces la ley obliga que cuando se hace una donación por más de 50 salarios mínimos, toca hacer la insinuación. Esta insinuación ahí es un requisito de validez de la donación. De tal manera, me explico, que si yo le dono a usted, por ejemplo, un lote de terreno que vale 15 millones de pesos, para que exista esa donación tiene que costar por escritura pública. Pero como es un valor menor a 50 salarios mínimos, no es exigida la insinuación, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si yo le dono a usted 100 millones de pesos, esa donación de esos 100 millones de pesos no requieren escritura pública para que exista el negocio, pero sí requieren insinuación para que la donación sea válida. De tal manera que si no hay la insinuación, en ese caso, ese contrato o ese negocio jurídico que se llama donación es nulo por nulidad absoluta. No sé si me he dado a entender en la diferencia. Por eso esto va también dependiendo de cada caso en concreto. ¿Soy claro en ese caso o Sí, no? profe. Ok, Profe, o sea que tendríamos que entrar a mirar cuáles son los requisitos de validez en cada caso en concreto, ¿verdad? sí, exactamente. Por eso reitero otra vez, por eso es que a nosotros los abogados nos pagan una platica por realizar, por asesorar en la realización de determinados negocios jurídicos. Porque para que queden bien hechos, para que no vayan a quedar de acá mañana con una nulidad o algo. O sea, por eso es que ya celebrar, comprar una Coca-Cola no tiene ningún problema de pronto por la cuantía. Por eso a diario tenemos contratos con nulidad absoluta. Si usted va a un colegio, en un colegio se celebran 1000 contratos o más diarios que son absolutamente nulos. ¿Por qué? Porque los celebran personas menores de 14 años. Pero pues a nadie le interesa demandar eso. Pero si yo voy a donar un apartamento, si yo voy a regalar una casa, si yo voy a vender un carro, si yo voy a arrendar X cosas, si yo voy a celebrar un contrato de sociedad, si yo voy a celebrar un leasing, si yo voy a celebrar un negocio de tal envergadura, de tal tamaño, que
que genere o implique unos riesgos, ahí es donde toca entrar a mirar en detalle cuáles son los requisitos de validez, cuáles son los requisitos de existencia y todo para que el contrato de aquí a mañana no sea ineficaz porque es inoponible, porque es inexistente, porque es ineficaz de pleno derecho o porque es nulo. Por eso yo vuelvo y reitero, ya ustedes empiezan a darse cuenta que contratar no es de bobitos, o sea, contratar, así mismo como cuando uno empieza a ver que es necesario que uno se asesore de un contador para un tema contable. Uno cree que sumar y restar es sencillo, pero eso tiene más cosas. Uno cree que redactar un contrato es fácil y para eso existen las fórmulas Minerva que llaman. Que usted compra en una papelería una fórmula Minerva que es un contrato ya prediseñado, pero hay unas cosas más de fondo que revisar en ese caso. Entonces, reitero, la nulidad absoluta se da por incapacidad absoluta, objeto ilícito, causa lícita y por omisión de requisitos formales de validez del contrato, en ese caso. En cambio, la nulidad relativa se da por vicios del consentimiento y por incapacidad relativa, o sea, porque el acto lo celebra una persona entre 14 y 18 años, un puber, o porque hay un vicio del consentimiento, porque hubo horror, fuerza o dolo, en ese caso. Pero la ley 1996 me agrega una causal más de incapacidad de nulidad relativa. Y es que si bien la ley 1996 me sacó de los incapaces absolutos a ciertas personas, la ley 1996 me dice que cuando yo celebro un negocio jurídico teniendo una discapacidad y no tengo el apoyo que me exige la ley, o sea, no utilizo el apoyo como me lo dice la ley 1996, ese acto tiene nulidad relativa. Es decir, que anteriormente, si un acto lo realizaba una persona con una discapacidad mental, eso era nulidad absoluta porque era un incapaz absoluto. Hoy en día, si una persona con una discapacidad cognitiva celebra el negocio jurídico sin el apoyo, eso da lugar a nulidad relativa. Entonces, a la nulidad relativa se suma como causal la celebración de negocios jurídicos de las personas que tienen discapacidad y no tienen adecuadamente el apoyo exigido por la ley. Entonces ahí están las causales. ¿Qué otra diferenciación existe? Y ahí le doy respuesta a lo que me preguntaba Juan Pablo. Acorde con el artículo, eh, acorde con el artículo 1742, ahí hay dos diferencias claras. La primera es que la nulidad absoluta puede ser declarada de manera oficiosa. Es decir, que el juez, así no le hayan pedido la nulidad absoluta, él la puede declarar. O sea, puede que yo demande la resolución del contrato, puede que yo demande por la vía ejecutiva solicitando el cumplimiento de una obligación. Si el juez se da cuenta que hay una nulidad absoluta de ese contrato, inmediatamente declara la nulidad de manera oficiosa, lo cual no puede ocurrir con la nulidad relativa. Es decir, que si yo demando la ejecución de un contrato y ese contrato que yo estoy demandando la ejecución tiene objeto ilícito, el juez me puede declarar la nulidad pese a lo que estamos en un proceso ejecutivo, porque eso sería nulidad absoluta. Pero si el juez se da cuenta que hay un vicio del consentimiento, el juez no puede declarar la nulidad relativa oficiosamente, lo cual me lleva a decir que la nulidad relativa solamente puede ser declarada a solicitud de parte. Dos, la nulidad absoluta puede ser solicitada por la persona directamente afectada o incluso por un tercero o por el Ministerio Público. En cambio, la nulidad relativa solamente puede ser eh, alegada por la persona interesada en el caso concreto o por la persona que se haya visto afectada en ese caso en particular. Es claro, ahí le estoy respondiendo a Juan Pablo
lo que me estaba preguntando en ese Sí, caso señor. particular. Señor, gracias. Y la última diferenciación, que realmente yo esto no lo comparto, hay quienes dicen que hay una diferenciación en el sentido de que la nulidad relativa se puede sanear, mientras que la nulidad absoluta no es saneable. Incluso hay unos profesores de este módulo que tienen esa posición. Yo no comparto esa posición. Para mí, la nulidad tanto absoluta como relativa se puede sanear. Y eso me lo da a entender tanto el artículo 1749 y siguientes, que están ahí en la diapositiva, como el artículo, especialmente el artículo 1742, en el cual me dice lo siguiente, y es que me dice, eh, pa, 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 dice, cuando la parte final, cuando no es generada por objeto o causa ilícita, la nulidad puede sanearse por ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto la nulidad absoluta como la nulidad relativa se pueden sanear. ¿Qué quiere decir que se puedan sanear? Es que se puede pues curar ese vicio de nulidad. ¿Cómo se puede sanear una nulidad? Vamos a los ejemplos claros. Cuando hay un vicio del consentimiento o cuando hay una incapacidad absoluta o una incapacidad relativa, pues se puede sanear con la ratificación que se haga de la persona interesada. Entonces, si hubo un vicio del consentimiento, hubo dolo, error, pero yo ratifico y acepto el negocio, pues ahí se sanea la nulidad. Si hay una incapacidad absoluta relativa y la persona cumple su mayoría de edad y ratifica el negocio, pues ahí hay saneamiento de la nulidad. Si hay un requisito formal que se incumplió para la validez del contrato, ¿cómo se sanea la nulidad? Pues haciendo el requisito formal. Y lo que no hubo fue la insinuación en la donación que estábamos mencionando. ¿Cómo saneo yo eso? Pues haciendo lo que no había hecho antes. No obstante, las únicas que no se pueden sanear son el objeto ilícito y la causa ilícita, en ese caso. Perdón, si yo realicé el negocio, celebré el negocio jurídico siendo discapacitado y no tenía el apoyo, ¿cómo saneo eso? Pues corrigiendo eso y es volviendo con el apoyo a realizar el negocio. Cuando hay objeto y causa lícita, la norma me dice que no se puede sanear, pero eso es en principio, porque finalmente todas las nulidades son saneables y se sanean por efecto de algo que se llama la prescripción extintiva. Entonces, cuando opera la prescripción, queda totalmente saneado el negocio de tal manera que en ese evento eh, ya no hay nulidad, como que se cura el negocio en particular. ¿Es claro? En ese caso, la Sí, profe. diferenciación. Sí, señor. ¿Sí? Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta ese punto? De pronto, No, señor. ¿no? Ok. Si no es ninguna pregunta, ahí hemos acabado el tema por el día de hoy, en ese caso. Entonces, hemos acabado el tema y ya no los molestaría más. Y pueden ir a dormir o a descansar en ese caso. ¿Listo? Entonces, Profe, una pregunta. dime. Por ejemplo, cuando hay vicio por consentimiento, por consentimiento, sí. Un vicio de dolo también se podría sanear. ¿Y en qué forma? Y ratificando. Eso me lo trae toda la forma de sanear la nulidad relativa. Están estos artículos, que son el artículo 1752 y siguientes. Entonces, ¿cómo lo ratifico yo? Pues ya digo, sí, usted me engañó, pero ratifico que hago el negocio, no importa, no hay problema. Ahí la ratificación se da, entonces yo, como que si yo acepto nuevamente el negocio, pese a que hubo el vicio del consentimiento, estoy ratificando mi voluntad y estoy saneando la nulidad en ese caso.
¿Me hago entender, Camila? Sí, profe, ya quedó Ok. claro. Me pregunta Freddy que cuáles son los términos para sanear. Se puede sanear en cualquier momento, en ese caso. O sea, en cualquier momento yo puedo ratificar, no hay ningún inconveniente. O sea, yo puedo sanear siempre antes de que se declare la nulidad. Desde que no se haya declarado la nulidad, yo puedo sanear. En lo que tiene que ver con el término de prescripción que sanea la nulidad, porque pues elimina la posibilidad de que se dé la nulidad, el término de prescripción extintiva, denme un tiempo, que es que yo les voy a mostrar un cuadro con con un gran número de términos de prescripción de diferentes acciones, y eso lo vamos a ver posiblemente la última clase. En la última clase, cuando veamos cómo se extinguen las obligaciones, vamos a explicar la prescripción extintiva, y ahí yo les voy a mostrar una tabla con los términos de prescripción. Entonces, ahí ese punto lo podemos dejar en pausa, Freddy, en ese caso. Pero ahora lo vamos a agotar. ¿Es claro? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Listo. Listo, perfecto. Entonces, hablamos, nos vemos el viernes los que vienes, y los que no, pues nos vemos la próxima clase. Aspiro a subir esta clase hoy mismo a YouTube para que no la haya podido ver, y, y aspiro mañana a estarles enviando el cuestionario de obligaciones, ¿ok? Ahí. Entonces, Listo, vamos a profe, ver. gracias. Bueno, feliz día, que les va muy bien. Igualmente, profe. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Bueno.